La historia de David y Goliat es una historia muy conocida por la mayoría de personas, estén o no estén en un ambiente cristiano, en una iglesia. Es un relato histórico de la nación de Israel y hoy la estaba leyendo y hubo dos versículos que llamaron mucho mi atención y los quiero compartir con ustedes. Primero en el versículo 23. David había estado, o más bien Goliat, había estado provocando a los ejércitos de Israel por aproximadamente 40 días y nadie lograba enfrentarse a él, nadie tenía el valor de venir y confrontarlo. Cuando David llega al campamento a dejar la comida que su padre había enviado a sus hermanos, él escucha cuando Goliat viene una vez más a provocar. Y en el versículo 23 dice que mientras él hablaba, David hablaba con sus hermanos, Goliat sale y provoca nuevamente a los ejércitos de Israel. Y al final de este versículo hay una palabra, una frase clave que no habíamos visto en el resto del capítulo. Y dice que habló las mismas palabras y las oyó David. Los soldados habían estado por más de 40 días escuchando las amenazas y ninguno había tenido la osadía o más bien el cuidado de prestar atención a las palabras que estaba diciendo Goliat. Si nos vamos un poco más adelante al versículo 45, David le responde a Goliat justo antes del enfrentamiento y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora, es muy interesante lo que está sucediendo acá porque estamos en un contexto militar, en una confrontación de guerra entre los filisteos y los israelitas, y todo el ejército, incluido el rey, tomaban las amenazas de Goliat justamente como eso, como una amenaza al pueblo de Israel. Pero David lo escucha diferente. David no lo ve desde el punto de vista militar. David dice, él está provocando e insultando a Dios. Y me ponía a pensar en el contexto en el que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros tomamos las provocaciones que se están dando hoy en día a nuestro alrededor con una serie de temas, eh, de cosas que están pasando, donde la gente abiertamente se burla de Dios, ofende a Dios, y nosotros seguimos enfocados en la crisis económica, en la crisis de falta de trabajo, en la crisis de un montón de cosas, cuando la verdadera crisis del mundo es una crisis militar? Cada vez que una persona sale a pedir el aborto, por ejemplo, no están pidiendo el aborto. Le están diciendo a Dios: usted se equivocó, si es que creen en ese Dios, usted se equivocó al permitir que ese niño se formara. Usted se equivocó cuando usted decidió darle la vida a esa persona. Cuando salen con políticas o con ideologías que van en contra del diseño natural, del diseño de Dios, la gente que defiende estas cosas le está diciendo: usted se equivocó porque las cosas no eran así. ¿Y cuántos de nosotros como cristianos estamos realmente escuchando lo que la gente dice y reconociendo que no son ataques hacia nosotros como individuos, sino que son ataques hacia Dios? Y yo creo que algo que tenemos que orar en esta semana es pedirle a Dios que nos ayude a entender que esas provocaciones no son personales, son provocaciones contra Él, y que nos ayude a actuar en consecuencia de defender el nombre de Cristo, buscando siempre que las personas lleguen a la salvación.